El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Ella, Señor, bendice nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú estés tomando cada palabra, Señor, y la estás escribiendo en el corazón de cada oyente. Abre su mente, abre su entendimiento espiritual, abre sus sentidos, de modo, Señor, que esta palabra produzca fe, produzca vida, produzca salvación y esperanza. Reprendemos ahora todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato ahora toda boca mentirosa, todo espíritu de oposición en los aires, y desalojo este lugar, desalojo este espacio, y proclamo que este lugar es un altar para la predicación del poderoso evangelio de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, declaro ahora, por tu palabra, que los oídos son abiertos, los ojos son iluminados espiritualmente, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en esta comunidad. Trae sanidad, Señor, para aquel que esté enfermo. Trae libertad a aquel que está cautivo. Trae redención, Señor, a aquel que necesita ser rescatado. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: ¿puede tomar su lugar, amado hermano? Y le voy a rogar entonces toda su atención en los próximos minutos. Voy a ser bien puntual, porque aunque tenemos un buen ambiente, sin embargo, de todas maneras, el calor es bastante sofocante. Si yo preguntara en esta hora, en esta mañana, si yo preguntara cuántos de los que están aquí, cuántos de los que me están oyendo tienen fe en Dios, de seguro que todo el mundo me respondería: claro, pastor, claro que yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo estoy con Él y Él está conmigo. En los asuntos de fe es importante que nosotros sepamos que la fe que nosotros necesitamos para alcanzar la bendición de Dios, la salvación y toda buena obra que venga de su mano, se necesita tener una fe como la de Él. No es una fe como la que tú y yo tenemos naturalmente. Yo le he dado un título a esta disertación. Es el siguiente, a los que les gusta tomar notas: es vital y es espiritual. Es el título. Es vital y es espiritual. La fe que todos nosotros confesamos es una fe que no es suficiente para alcanzar la salvación de Dios. Ahora, te voy a explicar bien puntualmente
¿Cuáles son las características que debe tener la fe que produce la salvación de nuestras almas? No es cualquier tipo de fe. En los asuntos de fe, todo el mundo dice tener fe en Dios. Mira, la Biblia da testimonio que aún hasta los demonios creen en Dios, tienen fe en Dios y tiemblan ante el poder y la majestad del Dios en el que nosotros creemos. Mira que te estoy diciendo que hasta los demonios creen en Dios. Y de seguro que tú le preguntas a una prostituta que si tiene fe en Dios, ella te va a decir que sí, y que ella se encomienda a ese Dios en el que ella cree para que le mande sus clientes. Tú le preguntas al atracador, le preguntas al raponero, al ladrón, delincuente social, tú le preguntas que si cree en Dios y te dice, claro, por supuesto. Y mira, yo me encomiendo a Él. Y pueda que te saque una aseguranza, puede que te saque un fetiche, te saque un amuleto para protegerse mientras Él está en su oficio. Tú le preguntas a un borracho, ¿tú crees en Dios? Y el borracho te va a decir que sí. Incluso te va a decir que de vez en cuando va a misa, que él sabe que no está bien pegarse los drinking y ser aficionado del rombol, pero que él sí cree en Dios. Tú le preguntas al ama de casa, ¿tú crees en Dios? Te dice que sí. Tú le preguntas al hombre que tiene de pronto una buena moral, tiene educación, que si cree en Dios. Todos estos sean gente de buena conducta social, de buena moral o no, que si creen en Dios, y todos te van a decir que sí. Es más, algunos te van a decir, yo sí creo en Dios y yo tengo mi religión. Alguien de pronto te va a decir, mi religión me enseña que si yo tengo fe en Dios, a mí Dios me va a llevar al cielo, me va a salvar. Y eso es cierto. El problema es que para llegar al cielo no basta con tener una fe natural, una fe, podemos decir, optimista, ¿sí? O una fe positiva. Eso no es suficiente. Tampoco es suficiente el que tú te abraces a una religión o a una determinada iglesia, llámese como se llame. Tú puedes ser católico, apostólico y romano. Puedes ser evangélico, pentecostal, trinitario. Puedes ser bautista. Puedes ser presbiteriano. Puedes ser metodista. Puedes ser budista. Puedes ser islámico. Tú puedes abrazar cualquiera de las 3000 religiones que existen en este mundo, y sin embargo te puedo asegurar con toda autoridad en el nombre de Jesucristo que ninguna religión te va a salvar. Por muy buena que seas, o por muy piadoso o riguroso que usted sea, una religión no lo va a llevar al cielo a usted, ni mucho menos lo va a salvar, ni mucho menos le va a dar poder espiritual para usted vivir una vida en rectitud y en santidad y en obediencia delante del Señor. No te sirve una religión. El único que te puede llevar al cielo vía directo, express, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre. Hay un coro que hace muchos años yo aprendí. Yo tengo 42 años de estar caminando con Jesucristo, y te puedo decir que si algo he entendido en estos caminos es lo siguiente:
No sirve ninguna religión, no alcanza, no sirve. Es una relación personal con el Hijo de Dios lo que te garantiza el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Alabado sea el nombre de Dios. Digan amén los que lo creen. Alabado sea Dios. Algo yo he aprendido en este tiempo que llevo caminando con Jesucristo, y es que una relación personal con Él es lo único que te puede garantizar, te puede dar la certeza de que al partir de esta tierra tú vas directo al paraíso. Una relación, no es una religión. Relación, no religión. Relación, no religión. Una relación personal e íntima con Él. Así que no basta con creer en Dios, no basta con tener una religión, no basta con decir yo tengo fe en Dios. Mira el texto que hemos leído en el Evangelio de Marcos. Nos dice aquí la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo tuvo hambre. Él tuvo hambre. Eso demuestra su humanidad. Les dije que iba a ser puntual, porque es que se está acercando la hora del almuerzo y el hambre ataca. Y cuando el hambre ataca, eso no respeta pinta. Pero quiero decirte algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si hoy estás escuchando esta palabra, no es por casualidad, es que Dios quiere que tú la escuches, porque Él te quiere dar vida espiritual. Te quiere resucitar espiritualmente. Jesús tuvo hambre. Y la palabra del Señor nos dice, en el contexto del pasaje que hemos leído, que vio una higuera, un árbol frutal, muy común allá en la tierra de Israel. Tuvo hambre y se acercó. Vio la higuera de lejos, se acercó a ella. La vio frondosa, la vio llena de hojas. Y dice que él metió la mano para ver si hallaba fruto en ella. Y no lo halló. No lo halló. Halló fue pura hoja, puro follaje. ¿Me entiendes? Pura hoja verde, puro follaje. No encontró ni un fruto. Cuando Jesús se da cuenta de eso, viene y hace una declaración. Jesús declara: nunca más nadie coma fruto de ti. Nunca más nadie coma fruto de ti. Aparentemente allí no pasó nada. Pero mi amado hermano, cuando el Señor Jesús decreta algo por su palabra, créalo que eso se cumplirá. Tarde o temprano eso se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Todo lo que está escrito, todo lo que Él declaró, se va a cumplir al pie de la letra. Es cuestión de tiempo y tú lo verás. Hizo la declaración y se fue a la ciudad de Jerusalén. Ahí estuvo todo el día. En la noche se regresa a una población llamada Betania. Y bien temprano en la mañana regresa a Jerusalén, al templo. Jesús estaba viviendo ya su última semana terrenal acá. Su última semana la estaba viviendo. Y al parecer, como el día martes o miércoles, nuevamente se dirigen a Jerusalén, desde Betania a Jerusalén. Y cuando va de paso, uno de sus apóstoles, Pedro, dice que miró la higuera y la vio con un detalle. La higuera estaba sequecita de arriba abajo, seca totalmente. Y el apóstol Pedro declaró con sorpresa y le dice al Señor: mira, maestro, la higuera que tú maldijiste ayer se ha secado.
Jesús parece que como que no, o sea, Pedro le está diciendo algo para que él obviamente se fije, se dé cuenta de que es verdad lo que le está diciendo. Pero resulta que el Señor no reacciona así, y más bien hace una declaración y dice: tened fe en Dios. Yo les digo a ustedes que si ustedes le dicen a este monte que se desarraiga y se coloque en el corazón del mar, ese monte se desarraigará y se colocará en el centro del mar. ¿Por qué? Por la oración de fe que ustedes han hecho. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Cuando uno se encuentra con una declaración como esta, uno realmente es desafiado, porque ahí el Señor Jesús está diciéndole a su apóstol que se necesita una fe como esa para poder trasladar un monte al corazón del mar. Eso es una hazaña, eso es un milagro. En todos los años de mi vida yo nunca he visto un milagro como ese. Pero Jesús está asegurando que si tú tienes fe como esa, fe en Dios, eso es cuestión de decirlo y el hecho está allí. No es como nosotros. No es como nosotros, que tú puedes decir y declarar y decretar, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? Sin embargo, Jesús está asegurando algo allí. Cuando uno entonces se pone a investigar el significado de lo que Jesús dijo y que está escrito allí, uno descubre cosas interesantes. Entre las cosas que yo descubrí que para ser salvo y para hacer milagros como ese, se necesita tener una fe como la de Dios. Pero la fe de Dios tiene dos cualidades, dos características. La fe que tú necesitas para alcanzar la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la entrada al cielo, la entrada al paraíso, la entrada al reino, no es una fe común y corriente. Ahí está diciendo el Señor que tiene que ser la fe como la de Dios. Ahora, te aclaro, en el proceso de la investigación me di cuenta que la traducción no es completa, no es exacta, la traducción que tenemos acá. Cuando dice el texto allí, tener fe en Dios, en realidad en el texto original del idioma en que se escribe, el idioma griego koine, no dice tener fe en Dios. Literalmente dice tener la fe de Dios. Y ahí hay un gran descubrimiento. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Te lo voy a volver a repetir, porque cuando uno lo escucha así, de primera instancia, uno no alcanza a discernir la diferencia. Pero sí hay una enorme diferencia. Tener fe en Dios es una cosa y tener la fe de Dios es otra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te dé entendimiento, porque esa es la fe que tú necesitas para alcanzar la salvación de tu alma. ¿Cuáles son las características que debe tener la fe que garantice tu salvación, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la condenación, la salvación de la condenación eterna? ¿Cuáles son las características, las cualidades que debe tener esa fe? Número uno, debe ser una fe vital, una fe viva. Y dos, debe ser una fe espiritual.
Dos características. La fe que produce la salvación de nuestras almas, la salvación eterna, debe ser una fe vital, una fe viva. Y dos, debe ser una fe espiritual. Ahora te voy a explicar qué significa tener una fe viva. Una fe viva es una fe que no está muerta, evidentemente. ¿Y cómo yo sé que mi fe está muerta? Cuando mi fe no produce las obras que debe producir. Por eso es que nuestros hermanos católicos, apostólicos y romanos han creído que si tú tienes fe pero no tienes obras, tú no te vas a salvar. Ellos tienen la razón en esa parte. Ellos tienen toda la razón. Está escrito incluso en la carta de Santiago. Carta de Santiago en el Nuevo Testamento dice que la fe que no tiene obras, ¿cómo es? Una fe muerta. Ahora, las obras que debe manifestar todo aquel que dice que tiene fe en Dios deben ser obras de justicia y obras de misericordia. Obras de justicia y obras de misericordia. Si tú me muestras obras de justicia, si tú me muestras obras de misericordia en tu vida como cristiano, te garantizo que esa fe es una fe viva. Pero si tú dices tener fe en Dios y tú no muestras esas obras de justicia, esas obras de misericordia, esa fe tuya está muerta y no te va a llevar a ningún cielo, no te va a llevar a ningún paraíso, no te va a llevar a ninguna parte. Bueno, de pronto te llevará al limbo, pero resulta que ya Juan Pablo II dijo que el limbo no existe. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Juan Pablo II, sumo pontífice de Roma, hace algunos años declaró que el limbo no existe. Así que ni al limbo irás con ese tipo de fe. Obra de justicia tiene que ver con una vida moralmente recta. Una vida que camina en rectitud, en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. No en obediencia a una religión o a una tradición, sino obediencia a la palabra de Dios. Rectitud de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Un hombre recto es un hombre justo. Un hombre justo es un hombre recto en su caminar. Las obras de misericordia son aquellas que tienen que ver con la compasión con nuestro prójimo. Obras de misericordia. Obras que muestran compasión hacia nuestro prójimo. Cuando yo veo a mi prójimo que está pasando necesidad y yo tengo con qué bendecirlo, con qué ayudarlo, yo movido a compasión, movido a misericordia, extiendo mi mano y bendigo a mi prójimo. Esas son obras de misericordia y Dios las tiene en cuenta. Y Dios espera que todo aquel que dice que cree en Él demuestre por sus obras que su fe es una fe viva, una fe vital. Ahora, una fe viva es una fe que es como la de Dios. Una fe que es como la de Dios. ¿Cómo así? La fe de Dios, dice las Escrituras, que llaman las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Así es la fe de Dios. Una fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Una fe que da vida a los muertos. Por eso fue que Jesús dijo que la salvación era imposible para los hombres, pero para Dios era posible. Solo Dios es el único que puede salvar nuestras almas. ¿Y cómo lo hace? Engendrando su fe en nosotros, obsequiándonos su fe a nosotros. Así que Dios no solo es un Dios de fe, sino que Dios otorga también la fe a todo aquel que lo quiera. ¿Quieres tener la fe de Dios? Pídesela.
sus discípulos, los discípulos del Señor Jesucristo, en una ocasión les dijeron que los enseñara a orar y que los ayudara a tener más fe. Y creo que nosotros también, de vez en cuando, debemos pedirle al Señor en oración que aumente nuestra fe. A su nombre, a su nombre. Fe como la de Dios. Esa es una fe viva, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Y es un Dios que tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. Yo era un joven a los 20 años de edad que caminaba por las calles de la ciudad de Cartagena, lleno de mucho orgullo, un corazón lleno más bien de angustia, pero un corazón vacío de Dios. Un corazón vacío de Dios. Cuando yo reconocí mi necesidad delante del Señor, Él produjo esa fe que fue capaz de transformar mi vida. Y en gratitud le entregué mi vida al Señor. Hasta el día de hoy. 42 años caminando de la mano del Señor. 20 años era lo que tenía. No tenía esperanza. No tenía futuro. Era un joven lleno de muchos vacíos. Un joven lleno de mucha inseguridad, de muchos temores. Pero cuando mi vida se la entregué al Señor, por la fe, yo fui salvo en el nombre de Jesucristo. Por la fe mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Por la fe, el Señor Jesús me regaló su espíritu y me convirtió en un templo viviente para la gloria de su nombre. Y esa es la experiencia que yo te estoy ofreciendo en esta mañana. Yo no te vengo aquí a ofrecer una religión más, ni que cambies de tu religión. Lo que yo te estoy pidiendo no es que te metas a una religión. Lo que yo te estoy diciendo es que dejes que Jesucristo se meta en tu corazón para que empieces a vivir con Él una relación viva, una relación personal con Él que te pueda llevar por la fe a la salvación de tu alma. A su nombre, alabado sea el nombre del Señor. La segunda característica que debe tener tu fe, dije que no solo debe ser una fe vital, una fe viva, es decir, no una fe muerta, sino que debe ser una fe espiritual. Una fe espiritual. Mira, eso que muchos hoy dicen que tienen fe, realmente eso no es fe. Podríamos decir incluso que es una fe natural. La misma fe que yo tengo cuando yo me levanto en la noche y en medio de la oscuridad yo me acerco al interruptor de la luz y tengo la certeza de que si yo interrumpo o si yo oprimo el interruptor, se va a encender la luz. Esa es la misma fe que muchos dicen tener para con Dios. Esa misma fe es una fe natural. Otros lo llaman tener una mente positiva. Una mente positiva. Si tú tienes una mente positiva, seguro que tú vas a conseguir lo que tú quieras. Eso te lo enseñan en cursos de autodesarrollo personal. Por ahí me enteré, hace un corto tiempo me enteré que existe una rama de la psicología que se llama ahora la psicología transgeneracional. Psicología transgeneracional. Y me puse a preguntarle a la inteligencia artificial, le pregunté ¿qué es la psicología transgeneracional? Y la inteligencia artificial, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Cuando yo digo inteligencia artificial, ¿saben qué es la inteligencia artificial? Esa es la nueva tecnología que existe ahora en la internet, que tú le preguntas lo que quieras y la inteligencia artificial te da la respuesta. Mira, le preguntamos incluso a la inteligencia artificial que si el mundo se iba a acabar y cuándo.
Y la inteligencia artificial respondió: pronto, pronto. Mira la pregunta que se le hizo. Inteligencia artificial, ¿se va a acabar el mundo? ¿Cuándo? Y la inteligencia artificial respondió: pronto, pronto, pronto. Mira eso. Le pregunté a la inteligencia artificial: ¿qué es la psicología transgeneracional? Y respondió: es una disciplina alternativa de la psicología que estudia la influencia que tiene la conducta de tus ancestros en tu conducta personal en el día de hoy. Y hay una terapia basada en saber, en descubrir qué faltas, qué defectos, qué pecados cometieron tus ancestros, para ellos entonces rectificar tu raíz psicológica y convertirte en una buena persona. Una persona distinta, una persona de éxito, una persona bendecida, una persona que progresa. La inteligencia artificial respondió eso y dijo que eso se puede lograr mediante la terapia de la psicología transgeneracional. Yo te quiero decir algo en el nombre de Jesucristo. La ciencia puede que haya aumentado, y de hecho ha aumentado la ciencia, la tecnología en estos días, pero el hombre no va a alcanzar la redención de su alma por medio de una terapia psicológica transgeneracional o una terapia enseñada por la inteligencia artificial. El único que tiene poder para transformar tu vida y convertirte en una nueva criatura, en un hijo de Dios, se llama Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú lo crees, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Una fe espiritual, una fe espiritual es lo que tú y yo necesitamos para alcanzar la salvación. Una fe espiritual. ¿Y por qué tiene que ser una fe espiritual? Porque Dios es el que la produce y Dios es espíritu. ¿Por qué tiene que ser una fe espiritual? Porque Dios es espiritual y el que la produce es Dios. Y Él es espíritu. Él es un ser espiritual. Así que tú, por medio del optimismo, de una mente positiva, o por medio de una terapia de psicología transgeneracional, no vas a conseguir tener la fe que necesitas para ser salvo. No es suficiente, no alcanza. Tiene que ser una fe espiritual. ¿Y cómo se produce la fe espiritual en la vida de una persona? Cualquier persona. San Pablo dice la respuesta. San Pablo dice, allá en su carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 10, el verso 10 en adelante, dice: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se produce la fe espiritual en nosotros? La fe que es capaz de salvar nuestras almas se produce oyendo la palabra de Dios. No es la palabra de un filósofo, no es la palabra de un político, no es la palabra de un científico, no es la palabra de un profesor, un gurú, ¿me entiende? Un sacerdote, un pastor. No. La palabra que tú necesitas oír para generar una fe que sea suficiente para salvar tu alma es la palabra que viene directo de la boca de Dios. Por eso Jesús lo dijo con claridad y se lo dijo al mismo diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú estás escuchando hoy esta palabra, con toda certeza te aseguro que el Espíritu Santo de Dios está produciendo fe en ti para ser salvo.
¿Y salvo de qué, pastor? ¿Salvo de qué? Tienes que salvarte de la condenación eterna de tu alma, porque Dios ha decretado que todos nosotros somos pecadores. Y en nuestra condición de pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. En nuestra condición de pecadores no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Lo único que se necesita es creer en Jesucristo, creer en su obra. Y entonces, esa fe en la obra redentora de Jesucristo es lo que va a producir la salvación de tu alma. A su nombre. La fe que se necesita para ser salvo es una fe espiritual. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiero concluir diciéndote lo siguiente. La fe de muchos es como la fe de una historia que te voy a contar. Se cuenta de una vez un equilibrista, un maromero. Él se propuso atravesar un barranco, un precipicio, de punta a punta, de un lado de la montaña al otro lado. Él trazó una cuerda y la idea era atravesar el barranco de ida y de venida sobre un monociclo, es decir, una rueda de bicicleta con sus pedales y todo. Él se iba a enganchar en ese monociclo sobre una cuerda e iba a atravesar un barranco de más de 100 metros de profundidad. Y el tipo invitó a la gente, invitó a todo el pueblo para que vieran su hazaña. Y la gente fue. Y el tipo se enganchó y comenzó. Y le preguntó a la gente: ¿ustedes creen que soy capaz de atravesar este barranco? Y él dijo: claro, creo que estamos aquí porque tú eres capaz. Y el tipo se monta en su monociclo y atravesó el barranco, mi hermano, montado en su monociclo sobre una cuerda. Imagínense, tremenda hazaña. Cuando está allá, se devuelve y nuevamente la gente lo ovacionó, lo aplaudió. Cuando ya él termina de ir y venir, entonces dice al público que está allí, le dice: ¿ustedes creen que yo soy capaz de nuevamente atravesar este barranco sobre mi monociclo? Y la gente le dijo: claro, lo hiciste una vez, lo hiciste 2 veces, claro que lo puedes hacer por 3ª vez. Y él dijo: ok, yo creo en ustedes, pero yo quiero pedir un voluntario que venga ahora mismo. Uno de los que dijo que sí puedo, que venga un voluntario y se me coloque aquí en los hombros, porque juntos vamos a atravesar este barranco. Pregunta del millón: ¿cuántos creen ustedes que levantaron la mano y dijeron: yo voy contigo? ¿Cuántos? ¿Sabe cuántos? Ninguno. Porque no tenían lo que se requería para poder acompañar a este maromero en su hazaña. No tenían confianza, no tenían certeza, no tenían convicción, no tenían seguridad. No creían en una sola palabra, no creían en él, no tenían fe, Sin embargo, te puedo decir
que tener ese tipo de fe, esa fe espiritual, solamente se necesita, mi amado hermano, tener un corazón como de niño. Un corazón como de niño. Y la Biblia dice que aquellos que tienen corazón de niño son los que ganan el cielo. No se necesita tener una fe intelectual, se necesita es una fe espiritual. Y esa es la fe que tienen los niños. Supongamos este caso hipotético para que tú veas que un niño tiene fe. Y esa es la fe que Dios requiere para que tú seas salvo. Hay un incendio y un niño se queda allí. Un niño se queda atrapado en las llamas de fuego, no puede bajar a tiempo del edificio donde vive, del apartamento donde vive. Él vive en un tercer piso. Y de repente, cuando las llamas están incendiando todo el apartamento, justamente allá llega su papá, el padre del niño, y ve al niño asomado con angustia ahí en la ventana, en el balcón del apartamento. Y su padre le dice al niño: lánzate, hijo, lánzate, que yo te voy a esperar aquí con mis brazos, lánzate. ¿Usted qué cree que hace el niño? El niño se tira, mi amado hermano. Él no se pone a pensar, esto está muy alto, me voy a matar, mi papá me va a dejar caer. No, él tiene toda la fe, tiene toda la confianza de que su papá lo va a retener, lo va a sostener allí, no va a dejar que se mate, no va a dejar que se destruya. Es igual lo que hace nuestro Padre Celestial. Él envía su fe por la palabra de Dios, por su palabra envía su fe para que tú le retribuyas en fe y confíes que lo que Él te está diciendo es la verdad, que lo que Él te está diciendo es su palabra, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Yo te quiero hacer un llamado en esta hora. Usted que ha escuchado esta palabra, este mensaje, esta reflexión. Si has escuchado la palabra en tu corazón, has abierto tu corazón como un niño, tienes fe para ser salvo. Y es que necesitas ser salvo para escapar de la condenación eterna. Pero necesitas, además de creer en tu corazón, necesitas confesar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador personal, como tu Dios. Y si esa es tu decisión en esta mañana, te quiero invitar para que me acompañes a orar, para que invites a Jesús a entrar a tu corazón por la fe. Es un acto de fe. Diga junto conmigo, si usted está decidido, diga junto conmigo estas palabras: Padre Celestial. Dígalo, confiésalo con tu boca. No basta con creer, hay que confesarlo. Diga conmigo: Padre Celestial, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad, y ahora por la fe te pido, Señor, que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, me confieso por la fe en tu palabra, me confieso como un hijo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Creo que moriste por mí para darme vida. Creo que eres mi Dios, que eres mi Salvador personal. Te acepto en mi corazón. Entra, Jesús, y toma la rienda de mi vida, porque yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén, amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.